En el programa de hoy celebran en el Vaticano el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI. Papa Francisco pide a los ortodoxos romper los viejos prejuicios y superar las rivalidades dañinas. Además, Pontífice envía carta a obispo en México expresando su solidaridad y oración por víctimas inocentes de la violencia. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de su programa EWTN Noticias en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa hoy con noticias del Vaticano que nos trae nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos comentará sobre una invitación del Papa Francisco para abrirnos a la gracia de Dios en el marco de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, ¿cómo están? Este martes 29 de junio la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma, una fiesta que el Papa Francisco animó a que sirva para favorecer el encuentro con Cristo. Durante la audiencia general del pasado miércoles 23 de junio, el pontífice animó a pedir al Señor, por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que ayude a abrirse a la gracia de Cristo para poder ver, juzgar y actuar desde la verdad y la libertad que proceden del encuentro con el Señor. Cada 29 de junio la Iglesia celebra a los patronos de Roma, un día que es festivo en el Vaticano. Tanto San Pedro como San Pablo sufrieron martirio y están enterrados en Roma. La tumba de San Pedro se venera en la Basílica de San Pedro del Vaticano, mientras que la de San Pablo en la Basílica de San Pablo extramuros. Por otro lado, el secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor Georg Ganswein, inauguró en Roma una exposición para conmemorar el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal y la primera misa del Papa emérito. La efeméride se celebra este martes 29 de junio. La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, el Pontificio Comité de Ciencias Históricas y el Museo de los Papas inauguraron recientemente una exposición en Roma para celebrar los 70 años de la ordenación sacerdotal y la primera misa de Joseph Ratzinger. A la inauguración de la muestra asistió el secretario personal del Papa emérito, Monseñor Georg Ganswein. La exposición muestra objetos pertenecientes al Papa emérito Benedicto XVI que por primera vez salen del monasterio Mater Ecclesiae y donde reside el predecesor del Papa Francisco, así como fotografías que ilustran la vida de Joseph Ratzinger. La exposición puede visitarse en la Galería de Arte Poli de Roma. Y desde el Vaticano esta es toda la información que tenemos por el momento. Deseándoles que pasen un feliz día de los patronos de Roma, informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por la información y feliz día también para todo el equipo de EWTN en Roma. Por otro lado, el Papa se reunió con una representación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y animó a los ortodoxos a romper los viejos prejuicios y a superar las rivalidades dañinas. Veamos. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico a una representación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, presidida por el metropolitano de Calcedonia, Emanuel, como parte del tradicional intercambio de delegaciones para las fiestas de sus respectivos patronos. En el encuentro, el obispo de Roma enfatizó que ha llegado el momento de dar, con la ayuda del Espíritu Santo, un mayor impulso a sus caminos para de esta manera poder derribar viejos prejuicios y superar definitivamente las rivalidades existentes y dañinas. Asimismo, el pontífice subrayó que lo existente más grave que esta crisis del COVID-19 es no reconocer la posibilidad de cambiar y salir adelante. En esa línea, recalcó que esta pandemia se desperdiciaría si no aprendiéramos la lección que ésta nos plantea, una oportunidad de humildad que nos enseña la imposibilidad de vivir sanos en un mundo enfermo y de seguir como antes sin darnos cuenta de todo lo que anda mal. Por otro lado, el vicario de Cristo señaló que su discurso es también válido para los cristianos, los cuales están llamados a preguntarse si quieren volver a hacer todo como antes o si anhelan asumir el desafío de esta crisis, superando lo bueno y lo malo, como los campesinos que separan el buen trigo de la paja. Por otro lado, durante una audiencia con los representantes de la Federación Luterana Mundial, el Santo Padre alentó a rezar por la unidad entre los cristianos. Veamos.
Hace unos días el Papa Francisco recibió a los representantes de la Federación Luterana Mundial, a quienes animó a rezar por la unidad de los cristianos y a recorrer el camino del conflicto a la comunión. En su discurso, el Santo Padre recordó su visita a Suecia en octubre de 2016, en la que participó en una oración ecuménica conjunta en la Catedral Luterana de Lund, y añadió que en esa inolvidable etapa ecuménica, los presentes experimentaron la fuerza evangélica de la reconciliación. En ese sentido, el Sumo Pontífice hizo referencia al Concilio de Nicea y lo definió como una expresión de fe vinculante no solo para los católicos y luteranos, sino también para los hermanos ortodoxos y muchas comunidades cristianas. Por otro lado, el Vicario de Cristo agradeció a los presentes por obsequiarle una patena y un cáliz que fueron realizados en los talleres de la comunidad de Taizé y los alentó a continuar en el servicio a la causa de la unidad por la que el Señor oró y ofreció su vida. Asimismo, los exhortó a mirar con humildad espiritual y teológica las circunstancias que condujeron a las divisiones, confiando en que si bien es imposible deshacer los tristes acontecimientos del pasado, es posible releerlos dentro de una historia reconciliada. Cabe destacar que antes de finalizar el encuentro, el Vicario de Cristo rezó un Padre Nuestro con los presentes. Cada uno recitó la oración en su idioma natal. En otros ámbitos, el Vaticano publicó nuevas normas sobre la transparencia en la adjudicación de contratos públicos. La Secretaría para la Economía del Vaticano publicó el reglamento para aplicar la Carta Apostólica en forma de motu proprio sobre la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la misma ciudad. Este nuevo reglamento, publicado y difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, está conformado por 49 artículos y 7 anexos que contienen varios módulos para definir los procedimientos para los gastos y compras, pero no abarca las operaciones del sector inmobiliario, del que se espera otra legislación. Además, el documento describió que todas estas normas se aplican hacia las compras de servicios, suministros, trabajos y obras de la Curia Romana, las instituciones de la Santa Sede y las personas jurídicas aprobadas por el Consejo de Economía. Asimismo, todas las adquisiciones de los dicasterios vaticanos serán centralizadas con instrucciones de la Secretaría para la Economía y de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Sin embargo, el documento resaltó que aún queda vigente la posibilidad de acudir a la Comisión de Asuntos Confidenciales para conciliar las necesidades de privacidad con los principios de transparencia. Ahora les contamos que el Papa envió una carta al obispo de Matamoros, en México, expresando su solidaridad y oración por las víctimas del sangriento enfrentamiento que se vivió en Reynosa hace unos días y en el que lamentablemente murieron muchos inocentes. Para conversar más sobre estos hechos está conectado con nosotros Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros y exsecretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor Lira, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias, pues agradezco a Dios nuestro Señor y a ustedes esta oportunidad de compartir algunas reflexiones. Monseñor, ¿qué fue lo que sucedió en Reynosa y qué es lo que el Santo Padre le ha escrito sobre este tipo de violencia que se ha vuelto casi común en México? Lamentablemente, desde hace ya varios años se ha ido extendiendo la violencia en México, en Tamaulipas y concretamente en Reynosa. Particularmente esto llegó a un punto muy álgido en 2010. Ya habíamos tenido, después de esa fecha, un tiempo de relativa calma. ¿Qué quiero decir con relativa calma? Que aunque se daban sucesos, no habían tenido esta magnitud. Pero el 19 de junio, lamentablemente, hubo hechos sangrientos en el que perdieron la vida 15 personas inocentes y 4 personas relacionadas con el crimen organizado. Esto ha llenado de dolor a muchísimas personas, a muchas familias, y también pues ha dejado un sentimiento de temor muy grande. ¿Por qué? Porque
pues uno experimenta la vulnerabilidad de que en cualquier momento puede ser víctima de alguna de las atrocidades provocadas por el crimen organizado. Es en este contexto que el Papa nos envía un mensaje, me lo envía a mí y me encomienda hacerle llegar a las familias de los deudos su más sentido pésame, su solidaridad con toda la gente, su firme reprobación a este tipo de hechos que son totalmente injustos y al mismo tiempo su oración para que Dios toque los corazones de las personas violentas y se conviertan. Y esto es fundamental. Necesitamos entender que todos podemos cambiar, que todos podemos mejorar. Los que se dedican a hacer el mal se encuentran en el sepulcro de sus pecados, como decía San Beda, pero Jesús siempre puede resucitarnos y restituirnos a la familia, a la comunidad y hacer que transformemos las lágrimas en alegría. Siempre es posible cambiar. Monseñor, ¿cómo ve usted este gesto de cercanía del Papa y dentro de la solemnidad de San Pedro y San Pablo? ¿Qué virtudes cree que todos los fieles debemos imitar de estos grandes santos mártires que también vivieron en una época de mucha violencia y muerte? Yo creo que primero que nada recibimos con muchísima gratitud el mensaje del Papa, que es un consuelo en estos momentos de dolor y al mismo tiempo un aliento para seguir adelante en la esperanza. Y aquí conecto este tema con lo que usted me pregunta respecto de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Qué tenemos que aprender de estos dos grandes santos? A descubrir dónde está la auténtica esperanza, como hacía notar Benedicto XVI. San Pedro, San Pablo trabajaron, pero no por aquello que pasa, sino por lo que permanece, por aquello que es capaz de alcanzar una vida por siempre feliz para todos. Y es, ante todo, el encuentro con Dios. Ellos se dejaron encontrar por Dios, que en Jesús ha venido a nosotros, y fueron instrumentos para que mucha gente también viviera este encuentro. Y hay que aprender eso, a tener la auténtica esperanza y a ser hombres y mujeres del encuentro con Dios y de favorecer el encuentro de los demás con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Finalmente, Monseñor, esta solemnidad de San Pedro y San Pablo es también una ocasión para reflexionar sobre la unidad eclesial. En este sentido, ¿cómo ha visto la respuesta de la Iglesia frente a la situación de pandemia que se vive en el mundo? La Iglesia ya ha vivido momentos así. Pensemos, por ejemplo, en el siglo III en Cartago, cómo San Cipriano se entregó a servir a los que padecían necesidad. Santa Fabiola en el siglo IV en Roma construyó el primer hospital en su propia casa y atendía personalmente a personas que tenían llagas que otros ni siquiera se atrevían a mirar. En esta época hemos servido a los enfermos, por ejemplo, particularmente a través de las capellanías COVID, atendiendo orfanatorios, casas hogar, casas del indigente, casas del migrante, y hemos proseguido con la labor de evangelización, de celebrar al Señor, también aprovechando los recursos de la tecnología moderna. Así hemos cumplido lo que el Señor nos ha pedido. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Hagan esto en conmemoración mía y todo lo que hagan con los más pequeños de mis hermanos, lo hacen también conmigo. Monseñor Eugenio Lira Ru García, obispo de Matamoros y ex secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga siempre. Gracias nuevamente, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, informe señala que la pandemia de coronavirus empeoró la situación de muchos cristianos. Por otro lado, el arzobispo de Estados Unidos da la bienvenida al plan pastoral del renacimiento eucarístico y enfatiza la importancia de recibir dignamente la comunión. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. En otros ámbitos, un nuevo informe presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señaló que la pandemia del coronavirus empeoró la situación de muchos cristianos. Veamos los detalles. En el reciente informe anual correspondiente al año 2020 de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se reveló que la pandemia de coronavirus ha empeorado dramáticamente las condiciones de los cristianos en diversas regiones del mundo. De acuerdo a lo especificado en el reporte, son muchos los creyentes que de la noche a la mañana se han visto sin trabajo, sin salario y sin comida. Además,
Señala que muchos sacerdotes y religiosos se han visto en dificultades para cubrir sus gastos básicos. Frente a esta situación y para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria global, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha impulsado proyectos valorizados en casi 123 millones de euros para los cristianos que atraviesan dificultades. Del mismo modo, el informe refleja que estas problemáticas no han pasado desapercibidas, ya que se registró un aumento del 15,4% de donativos respecto a 2019. Por otro lado, el reporte también detalla que de las donaciones recibidas, la organización pontificia ha empleado 102,1 millones de euros para financiar los diferentes proyectos y actividades. No obstante, debido a los retrasos causados por las restricciones del COVID-19, otros 20,6 millones de euros serán recién empleados antes de que finalice este mes de junio, por lo que estas cifras se verán reflejadas todavía en el siguiente informe anual. Cabe mencionar que, de acuerdo al presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heine-Geldern, la pandemia ha complicado todavía más la situación particular de los refugiados y desplazados, y en muchos casos la Iglesia es la única institución que todavía permanece para ayudar a la gente. Por otro lado, el obispo de Portland, en Estados Unidos, le dio la bienvenida al programa de Renacimiento Eucarístico dirigido a todos los católicos del país y enfatizó en la importancia de recibir dignamente la comunión. El arzobispo de Portland, Monseñor Alexander Sample, elogió la nueva iniciativa de los obispos norteamericanos, conocida como Renacimiento o Resurgimiento Eucarístico, que tiene como objetivo fomentar una devoción más profunda hacia el Santísimo Sacramento. Según lo informado por el medio The Catholic Sentinel, Monseñor Sample reconoció la importancia de recibir la Eucaristía de una manera digna, lo cual, dijo, sirve como un llamado a todos los católicos a una conversión constante lejos del pecado. Asimismo, expresó que el hecho de que algunos funcionarios públicos católicos usen su cargo para promover el aborto, cooperando formalmente con un mal grave, podría crear un escándalo público cuando estos se presenten a recibir la comunión sin antes arrepentirse de sus posturas. En esa línea explicó la necesidad de que los católicos vivan sus vidas conforme con las enseñanzas de la Iglesia Católica para recibir la Eucaristía. Del mismo modo, Monseñor Alexander Sample indicó que no es posible recibir el cuerpo de Cristo y luego vivir de una manera contraria a la fe. Es preciso recordar que el plan de renacimiento eucarístico se produce después de que la mayoría de obispos estadounidenses votaron a favor de redactar un documento de enseñanza sobre la comunión que incluiría una subsección sobre coherencia eucarística o la dignidad para recibir el Santísimo Sacramento. Ahora nos vamos hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos informará sobre la Comisión de Asamblea Legislativa del país que decidió otorgarle ciudadanía de honor a San Juan Pablo II. Adelante, Anastasia. Hola amigos, en este día de San Pedro y San Pablo les saluda Anastasia Telles Abarca para EWTN Noticias desde San José, Costa Rica. Iniciamos con una nota relacionada con San Juan Pablo II, y es que una comisión legislativa dictaminó que se debe declarar ciudadano de honor al único papa que ha visitado nuestro país. Es por eso que los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Honores dictaminaron la declaratoria de ciudadanía de honor para el Papa Juan Pablo II. Karol Wojtyla, el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, señaló que esta declaratoria es un reconocimiento a los aportes del Papa Juan Pablo II a la sociedad costarricense y sus muestras de cooperación y apoyo. Recordó que San Juan Pablo II visitó Costa Rica en marzo de 1983 y desde aquí se desplazó a los otros países del área centroamericana.
Y continuando con las noticias, las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento celebraron su 70 aniversario con una Santa Eucaristía presidida por Monseñor Mario Enrique Quirós, obispo de la diócesis de Cartago, en el Santuario Basílica de Los Ángeles. Y aunque en Costa Rica la misión inicia hasta febrero de 1959, su historia da inicio con su aprobación en junio de 1951, con el fin de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el carisma de su fundadora. Desde entonces han abierto Casa Pastoral María Inés Arias en Moravia, Casa en Parroquia San Juan de Tibás, Casa Pastoral San Gabriel en la Tabla de Río Cuarto, en San Carlos, el Centro de Atención Integral Santa Rosa de Pocosol y la Casa en Ciudad Quesada de San Carlos Alajuela. Y para finalizar, templo que data de 1863 abre sus puertas nuevamente tras 9 años de estar cerrado. Y es que el antiguo templo de San Pablo Apóstol en Heredia, cuyo nuevo nombre es el Templo de la Asunción por estar a cargo de las hermanas misioneras de esa orden religiosa, reabrió sus puertas durante el mes de junio. Esto luego de permanecer cerrado tras una serie de daños ocasionados en el terremoto de Sámara de 2012. El templo de adobe se asienta desde 1863 en esa provincia de Costa Rica. La tarea que emprendió la Comisión Pro Restauración y las religiosas no fue sencilla. Diego Meléndez, director del Centro de Patrimonio Cultural, destacó que gracias al apoyo de la comunidad se logró la restauración del templo y además se asegura el posterior mantenimiento. Bueno amigos, y con esto llegamos al final de las noticias desde Costa Rica. Me despido deseándoles un feliz día del Papa. Adelante, estudios. Te agradecemos, Anastasia. En otra noticia, los obispos mexicanos propusieron una serie de acciones cotidianas para construir la paz en México. Retomando su reciente mensaje titulado La paz como anhelo de la plenitud humana, la Conferencia del Episcopado Mexicano destacó una serie de acciones cotidianas que contribuyen a la construcción de paz. En ese contexto, por medio de una publicación en sus redes sociales oficiales, los obispos mexicanos alentaron a la sociedad a edificar a partir de los principios de solidaridad y subsidiariedad, favoreciendo que prevalezca la ayuda mutua y caminando animados por la confianza recíproca. En ese sentido, la primera acción propuesta por la Conferencia del Episcopado Mexicano fue ser respetuosos y comprensivos para de esta manera poder construir una sana convivencia. Además, aconsejaron a los fieles que si creen en Dios, entonces oren hacia Él. También recalcaron que siempre es importante ser agradecidos y caritativos. Por otro lado, le propusieron a los feligreses realizar una introspección para de esta manera poder trabajar en los errores propios. En ese sentido, la quinta acción recomendada por los obispos fue trabajar para ser ejemplos de paz, armonía y amor desde donde estemos. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano alentó a los feligreses a ser pacientes, fomentando la sana convivencia y estar dispuestos a ser serviciales, ayudando siempre al hermano necesitado. Ahora les informamos que nuestra compañera Natalie Paredes, quien trabaja en el área de producción del noticiero, lanzó un video líric de su canción titulada Luz en mi camino, y que es una oración a la Madre de Dios pidiendo su auxilio y protección. Felicitaciones, Nati. Escuchemos un poco de este canto. Con una fe sin medida, con tu mirada y alegría, abrazaste el amor que nos vino a liberar. Mi dulce Madre María, eres la estrella que me guía. Quédate siempre aquí
Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.